¿Qué tal amigos? Tumesit Radio, estamos en tu programa Cátedra, una nueva semana. Hoy tenemos un tema muy interesante y variado. Nos acompaña nuestro querido licenciado Juan Antonio Cuán y nuestro coordinador Ogami Rivera. ¿Cómo se encuentran? Don Juan, le cedemos la palabra como invitado. Muy bien, gracias. Saludos. Bastante bien. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la Universidad UMESIT a través por esta invitación al programa de Radio Cátedra. Muchas gracias. Cómo no, doctor Juan, y de verdad que hoy es un honor para nosotros poder tener a un abogado de la calidad del doctor Juan, quien ha sido ya o es reconocido tanto nacional como internacionalmente en la rama del derecho y sobre todo en la materia del derecho penal, derecho procesal penal, donde realmente el doctor Juan tiene muchos conocimientos. He tenido la oportunidad realmente de escucharlo en una que otra conferencia y siempre hay algo nuevo que aprender cuando el doctor se dirige al público. Y bueno, ahí hay una pequeña puña link. Estamos contentos por el evento que tuvimos el día de ayer, el segundo taller en criminalística y ciencias forenses, más de 190 participantes, 10 expositores, 3 internacionales, y la verdad es que los estudiantes, excelente comentario, muchos invitados, peritos, abogados, miembros del Ministerio Público. Así que un éxito total, Lynn, así que te agradecemos que siempre nos deja meter nuestra puña. En el programa anterior habíamos hecho la previa, así que de verdad que agradecido con todo el público participante. Ya entrando un poquito en materia, nuestro primer segmento, conociendo al invitado. En esta ocasión en particular, como bien señalamos, tenemos al doctor Juan Antonio Cuán. Y realmente no nos gusta a nosotros presentar a los invitados, sino que ellos mismos se autopresenten. Doctor Juan, cuéntenos un poquito quién es Juan Antonio Cuán desde una perspectiva profesional, académica y si se quiere aventurar hasta familiar, doctor. Cómo no, gracias nuevamente por la invitación. Bueno, Juan Antonio Cuán es orgullosamente colonense, estudiado en el Colegio San José La Salle de Colón, egresado de la Universidad de Panamá, la Facultad de Derecho. Luego de eso he hecho algunos estudios de maestría, tanto en la Universidad de Panamá en Derecho Penal, como en maestría en Docencia Superior, Derecho Procesal Penal, a través del Instituto de Estudios Jurídicos con sede en Nicaragua, el INEG. De la misma manera hemos realizado varias capacitaciones el perfeccionamiento profesional enfocado principalmente en nuestra práctica privada desde que se estuvo aprobando el código en el 2008 y su implementación en el año 2011, sino que también hemos dado un paso adelante en la capacitación tanto de estudiantes como de abogados, pero unas capacitaciones principalmente orientadas hacia la parte práctica. Eso va combinado también con el ejercicio de la docencia universitario en diferentes universidades a nivel nacional, lo que nos permite pues colaborar en la formación ya académica de estudiantes, de abogados que están introduciéndose en el sistema penal acusatorio. Y mi práctica privada pues está de acusatorio como tanto, lo que me permite de una u otra manera pues acumular experiencia. Principalmente puedo decirles que he escrito ya 2 libros del sistema penal acusatorio, uno que se llama El rol de la defensa en el sistema penal acusatorio, enfocado a las audiencias de control de aprehensión, imputación, medidas cautelares y procedimientos alternos de solución de conflictos. Y también estamos ya en la segunda edición de un libro que se llama Defensa Penal y Negociación, que es una guía práctica para la negociación de acuerdos en el sistema penal acusatorio, que está próximo a lanzarse en el mes de octubre. Sí, a nivel pues, familiar, tengo 3 hermosos hijos, un varón, apenas. El varón ya es mayor de edad, está estudiando Derecho, está en primer año en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, trabaja con el papá como asistente legal, así que ya está en formación también en la práctica, y mis 2 nenas que todavía están en edad escolar, una tiene 11 años y la otra tiene 9 años. No, de verdad que es tremendo perfil el doctor Juan, y de verdad reitero nuevamente que para nosotros es un honor poder contar
con el doctor el día de hoy. Y vamos a introducirnos por la parte esta que el doctor Juan es muy activo con respecto a la parte misma del Colegio de Abogados, la dinámica activista de nuestro ejercicio mismo de la profesión. Profe, ¿cómo ve el ejercicio de la abogacía en estos tiempos aquí en la República de Panamá? ¿Algún comentario que le amerite ese particular? Bueno, créeme que este es un tema que me apasiona y a veces supera la parte académica o están a la par. Fíjense, colega, en este momento yo lo he venido reiterando en los diferentes foros en los que he podido participar. Yo soy un fiel creyente de que en este momento el ejercicio de la abogacía está en crisis. Y está en crisis por varios aspectos. En primer lugar, porque sentimos que se ha venido criminalizando el ejercicio de la profesión. Y es parte de una lucha que venimos haciendo desde que estuvimos, antes de ser miembro de la Junta Directiva del Colegio Nacional de Abogados, siendo vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados en el periodo 2017-2019. Por ello aspiramos a presidir el colegio en el siguiente periodo. En esa ocasión no salimos victoriosos, seguimos apoyando el gremialismo y posiblemente, definitivamente, nos presentaremos nuevamente a esas elecciones. Pero ¿por qué nos motiva? Nos motiva porque la abogacía necesita unirse. La abogacía necesita unirse frente a estas persecuciones injustas, donde usted ve que existen muchas investigaciones criminales en las cuales se pretende involucrar a los abogados por el solo hecho de haber constituido sociedades anónimas, fundaciones de interés privado, por fungir como agentes residentes, por fungir como directores nominales o su personal como directores nominales, siendo esto parte del ejercicio diario de la profesión. Y tristemente se nos han venido imponiendo cargas desde la aprobación de la Ley 23 del 2015 y las diferentes modificaciones posteriores y las nuevas legislaciones aprobadas, inclusive en este año 2020, en donde por presión de organismos internacionales los abogados han vuelto de ser custodios del secreto profesional, prácticamente a fiscalizadores del cliente. Y esa es una situación que va en un contrasentido con el propio ejercicio de la profesión. Y sentimos que frente a eso tiene que hacerse una lucha frontal y tenemos que exigir como país y como gremio que se nos respete. Porque realmente las motivaciones internacionales para la imposición de estas cargas a la profesión son completamente desnaturalizadas al ejercicio propio de la abogacía en nuestro país. Excelente el aporte, doctor Juan. Y en su presentación personal mencionaba un tema muy importante que usted ya lleva en su haber 2 publicaciones y realmente he tenido la oportunidad de revisar una de ellas, muy interesante, pero también como en esta parte introductoria respecto a cómo vemos la abogacía en Panamá. El abogado en Panamá, digamos que tiene una pequeña deficiencia y es que no nos gusta escribir, no nos gusta este tipo de cuestiones de las publicaciones. Uno trata de ubicar literatura, doctrina local y a veces es un poquito complicado o son los mismos que los vienen haciendo desde hace muchos años y pocos se aventuran a introducirse en esa parte. Quizá donde más hay publicación puede ser en el área penal, que quizá ahí en esa área no es tan complicado, pero desde esa perspectiva, desde la investigación, porque como academia también nos toca hacer mucho énfasis en la perspectiva investigativa, desde esa parte de investigación, de redacción, de que el abogado realmente se atreva y aporte, e inclusive una motivación que usted pueda dar también al público estudiantil en ese sentido, doctor Juan. No, mira, definitivamente usted ha dicho una gran verdad, colega Juan. El abogado panameño no se sienta a escribir y tiene mucho conocimiento, no solamente conocimiento teórico, el conocimiento práctico. Y tristemente los profesores emblemáticos que en nuestro tiempo escribían sus manuales, sus lecciones para el estudio en la universidad ya han ido desapareciendo y las nuevas generaciones adolecen de ese interés de escribir, que además es sacrificado porque requiere tiempo y requiere también inversión. Y cuando no tienes ni el tiempo ni tienes para la inversión, entonces a veces pues no te sientes motivado a que tu conocimiento sea publicado, pero donde tú tampoco veas un rendimiento que regrese a ti, porque al final de cuentas es tu conocimiento y tu experiencia. Yo debo decirle que a mí me ha motivado
frente al sistema penal acusatorio precisamente es la necesidad de que en Panamá tengamos más obras, pero obras tal vez no destinadas necesariamente a los debates teóricos del tema que hay para muchos. Y creo que para eso hay sus momentos. Creo que es necesario la implementación de un nuevo sistema de enjuiciamiento penal que exista alguna referencia bibliográfica donde las personas que no les interese tal vez entrar en los debates teóricos tengan una guía para formarse y para ejercer correctamente en el sistema penal acusatorio. Por eso, el libro que publica, el del rol de la defensa del sistema. ¿Y por qué lo escribe la defensa? Porque es que casi nadie escribe para la defensa. O escribe en general, o hay manuales internos institucionales. Entonces yo decía, ¿quién le enseña a los defensores? Y el libro va enfocado, sí, a un tratamiento general, pero también va enfocado a que te sirva de guía como defensora, cómo presentarte correctamente y enfrentar diferentes momentos dentro del sistema acusatorio. Y va desarrollado y escrito de una manera sencilla, con un lenguaje llano, una manera de manual, que te permite utilizarlo hasta como guía de trabajo. Ese ha sido nuestro propósito. Y en el segundo libro también es el mismo enfoque, y es una construcción totalmente desde la experiencia. O sea, te puedo decir con mucha honestidad, yo no pude revisar, porque no existe una obra que te diga cómo enfrentas tú la negociación penal. Y lo hice enfocado a nuestra realidad. Porque a nadie le han enseñado a negociar en materia penal. Entonces, a veces está la confusión que se piensa que negociar en materia penal es lo mismo que negociar patrimonialmente, y no es lo mismo, porque hay garantías. Hay derechos sustantivos que implican ciertos parámetros que resguardan el derecho penal sustantivo. Frente a eso, es otra óptica distinta de cómo enfrentar la negociación. Y creo que lo que debe existir en Panamá es una manera de que se abaraten los costos. Los costos de publicar en Panamá son muy caros. Y aunque usted no lo crea, pues resulta más económico y más rentable editar y publicar en el extranjero y traerlos a venta a Panamá. Entonces, es un tema de costos, abaratar los costos de los impuestos al material, de tal forma que eso incentiva para que aquellos que tienen ese interés de poder compartir su conocimiento y su experiencia puedan hacerlo. Porque las futuras generaciones los necesitan, los estudiantes necesitan textos. Hay textos extranjeros muy buenos, pero nada como tener un libro escrito para la realidad panameña. Y eso hay que incentivar. Me parece muy importante el aporte que nos ha dado en este sentido, doctor Juan, sobre todo cuando habla de un enfoque práctico por encima del teórico, sin menospreciar la parte teórica. Evidentemente es importante y por algo existe la academia, existen estas corrientes, pero al final del día creo que este tipo de literatura es totalmente viable, sobre todo para aquel que termina la carrera y dice, ¿cómo arranco? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Ante qué tribunal me debo dirigir? Y queda totalmente nulo en la parte práctica y sobre todo en la misma dinámica, por ejemplo, en sistema acusatorio, cómo hacer ese desarrollo oral o las diferentes actividades propias del sistema. Precisamente hablando del sistema acusatorio, doctor Juan, ya introduciéndonos un poquito en nuestra segunda parte del programa, hablando un poquito ya más propiamente de la parte jurídica, legal, el sistema penal acusatorio, que es nuestro tema central. Para don Juan, ¿cómo usted entiende el sistema acusatorio? ¿Cómo usted lo conceptualizaría, doctor? Mira, yo tendría que decirte que no es que en Panamá estamos inventando un nuevo proceso. De hecho, las bases de un sistema acusatorio inclusive se pueden buscar hasta en la antigüedad, que es una justicia tal vez basada en que la figura del juez sea un juez completamente imparcial, que no intervenga en ninguna de las direcciones que implica la imputación o la persona que se presenta como indiciado, como señalado. Tampoco a nivel algo que nosotros estemos creando, sino que es una corriente que viene de hace muchos años y que viene influenciando a nivel latinoamericano un cambio hacia la unificación de un sistema de enjuiciamiento penal de naturaleza adversarial y con reglas de oralidad. ¿Y qué se busca principalmente con este sistema?
Se busca, yo diría empezando, que no exista confusión entre lo que son las funciones de investigación y lo que son las funciones de juzgamiento, que o en el otrora sistema de libro tercero, principalmente inquisitivo, veíamos que a veces el juez podía ordenar investigaciones y a veces el fiscal ordenaba decisiones de naturaleza jurisdiccional, como lo era la aplicación de medidas cautelares. Y esto creaba una confusión de roles que a la postre no era sana para... Debo decirlo también que ningún sistema en este momento es puramente acusatorio o puramente inquisitivo. Finalmente sería un hito, pero una tendencia marcadamente de naturaleza acusatoria, y que radica en el Ministerio Público la responsabilidad no solo de la investigación, sino de la decisión del ejercicio efectivo procesal de la acción penal. Es decir, el resultado o sí decide llevar a juicio a la persona que está siendo señalada como autora o partícipe de un hecho político. El juez no interviene en la ponderación o en la valoración de esa decisión, simplemente sirve como un tutelador, en principio, un juez de garantías, un tutelador de derechos fundamentales de todas las partes, indiciados, señalados, víctimas también, frente al desarrollo del proceso, para que si eventualmente el proceso debe llegar a juicio, llegue con un procedimiento que debe estar completamente saneado. Y que al final es la inmediación que existe, o esa relación o presencia de la al tribunal, que va a incidir en la decisión que va a adoptar el cuerpo colegiado, tribunal de juicio, para decidir si una persona es inocente o culpable. En resumen, un sistema acusatorio se le llama que es un sistema garantista, pero se piensa erradamente que el mismo va solamente en función de la persona señalada o acusada. No, ese garantismo va en función también de los derechos de la víctima. Que encontremos el desarrollo del mismo algunas discrepancias o algunos desniveles donde no nos sentimos en igualdad de condiciones, sí puede ser, porque ningún sistema es perfecto, pero está diseñado para que quienes lo ejercen y quienes tienen que ser los tuteladores de esos derechos busquen el equilibrio procesal del respeto a los derechos de ambos extremos de la litigación en el sistema. Excelente, doctor. Y ahí, siguiendo la línea del sistema penal acusatorio, un tema que era, digamos, menospreciado en lo que se conocía como el sistema inquisitivo, como dice usted a veces en estos debates teóricos, sistema mixto, es el tema de los principios que garantizaban el sistema, que de por sí no son totalmente nuevos, sino que ya eran previamente existentes, pero quizá el verdadero real debate era sobre su aplicabilidad con el sistema acusatorio. ¿Qué tan importante o qué tan eficaz, cuál es la real eficacia de estos principios del sistema en este nuevo proceso de carácter acusatorio? Mire, usted lo ha dicho muy bien, colega. Los principios no son nuevos. Los principios inclusive estaban también redactados y contemplados en el libro tercero del Código Judicial. Creo que lo que ha cambiado es la visión hacia los principios y no verlos como simples normas programáticas o delineadoras de una corriente, sino como normas de efectividad en cuanto a su reconocimiento y en cuanto a su aplicación. Y lo que podemos ver actualmente en el sistema es que estos principios, garantías y reglas que están entre los primeros 28 artículos del Código Procesal Penal, lo que buscan es influenciar el resto de la normativa para que su interpretación y su aplicación sea basada precisamente en lo que buscan estas normas rectoras, los principios, las garantías o las reglas dentro del desarrollo del proceso. Y que quienes participan del mismo, sea como fiscales, sea como jueces, sea como magistrados, sea como defensores, sean públicos y privados, orientan su argumentación jurídica precisamente a la prevalencia de los principios. Y precisamente el artículo 1 del Código de Procedimiento Penal, cuando se refiere a ello, habla de que debe dársele prevalencia a su interpretación y que esa aplicación de la norma, si uno encuentra en su redacción o en una normativa especial encuentra alguna duda con respecto a cómo debe ser aplicada, la referencia precisamente estará en función de los principios que deben de regir la materia. Y creo que eso es lo más importante, es un tema de cambio de paradigmas, ¿verdad?
teníamos una conceptualización enfocada a un sistema en el cual la mayoría de nosotros nos formamos, que era esencialmente escrito y donde no encontrábamos la efectividad de la aplicación de los principios. De hecho, inclusive en la convencionalidad, anteriormente, si usted citaba en un acto de audiencia una norma constitucional o una norma convencional de alguna convención en materia de tutela de derechos humanos, le decían, no, es que esas normas no son aplicables, esas normas gramáticas. Pero hoy en día usted directamente, en una audiencia, usted indica, es que yo me fundamento en el artículo 7, 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y usted puede hacer inclusive referencia a jurisprudencia de la Corte Interamericana. Eso implica que se necesita un cambio de pensamiento. Y ese cambio de pensamiento no solamente hacia la comunidad jurídica, sino también para la sociedad. Porque si la sociedad no entiende qué ha cambiado y qué busca el nuevo sistema, pues lógicamente va a existir rechazo. Si ya hay rechazo dentro de algún sector de la comunidad jurídica, imaginémonos cuál no será el rechazo de la sociedad si no entiende realmente el desarrollo del sistema. Sobre todo ligado a la concepción de justicia. Y ahí te digo, muchas veces el común del ciudadano piensa que hay justicia en la medida que la persona cumpla prisión. Aunque sea un día, dice, es que pagó porque pagó prisión. Y precisamente en esa concepción social hay que tener un cambio, pero hay que formar a la gente, hay que enseñar sobre cuál debe ser la concepción de la solución real del conflicto. Perfecto el desarrollo, doctor, y de verdad que se me adelantó inclusive a la siguiente pregunta que le íbamos a tocar, que era precisamente sobre el tema de la constitucionalidad y la convencionalidad, porque realmente el sistema acusatorio viene a darle mayor fortaleza a estos aspectos que, reitero, no es que eran inexistentes, sino que ya desde hace mucho debieron venirse aplicando. Y bien usted ha dado el enfoque de que todo se ha tratado de un cambio de mentalidad, de visión por parte de los administradores de justicia y de los que de una u otra forma colaboramos en la administración o hemos colaborado dentro de la administración de justicia. Con respecto al último tema, donde usted menciona los aspectos de cómo la sociedad asimila este sistema acusatorio, donde en muchas ocasiones no me atrevería a decir que todos los perciben como negativos, pero en muchas ocasiones gran parte de la sociedad dice, vaya, este sistema la verdad es que no funciona, y lo que provoca es el tema de la impunidad, y se vuelve famosa la palabra, aunque en muchas ocasiones realmente no la entendemos. Y uno de los temas más polémicos sobre este particular versa sobre el tema de los acuerdos de pena, profe. ¿Cómo le podemos explicar a la comunidad académica como al pueblo en general en qué consisten estos acuerdos y cuál es la realidad tanto legal como práctica de esta nueva figura del sistema acusatorio? Claro, mira, es muy importante la pregunta que estás haciendo, porque tristemente a nivel mediático hay mucha desinformación. Y tristemente, a veces cuando en algunos medios de comunicación, digo algunos, no todos, buscan algún referente para opinar, lo triste es que no buscan una persona que conozca el sistema o que esté viviendo el sistema. Entonces, ¿qué opinión realmente debe sobre algo que no practicas, no lo vives y no sabes sus ventajas y sus desventajas? Yo parto diciendo que definitivamente el sistema no va a ser perfecto, no hay sistema perfecto. Y sobre todo porque quienes participamos del sistema somos seres humanos, y los seres humanos no somos perfectos, podemos equivocarnos en interpretación, en visión, en criterio, todo eso puede ocurrir. Pero definitivamente, si hay algo que es verdad, es que el sistema o el proceso acusatorio que tenemos es mucho mejor que el que teníamos, porque procura más oportunidades de que sea más justo. Y yo creo que en la medida que algo pueda ser más justo, entonces es mejor. Y con respecto a los acuerdos, se ha satanizado la figura de los acuerdos. ¿Y por qué? Porque se piensa, como tú indicaste, que eso crea impunidad. Le decíamos que a veces se piensa que los acuerdos generan algún grado de impunidad, pero lo que no se está analizando realmente es las ventajas que representa el acuerdo en el desarrollo del proceso, que realmente están enfocados a acortar las distancias frente a un mismo posible resultado. Es decir, que lo que antes me podía demorar a mí tal vez 3 años
lograr un resultado, ahora también lo puedo conseguir en un tiempo mucho más corto. Y lo pongo con un ejemplo. Si en el sistema inquisitivo anterior, hoy a mí me llegaba un caso de un cliente que lo capturaron con las manos en la masa, quiere decir en flagrancia, con todas las pruebas en su contra, que es culpable, etcétera, yo no tenía oportunidad de resolver ese problema de que, licenciado, yo lo que quiero es que me condenen rápido para empezar a cumplir mi pena. Yo no tenía oportunidad de hacer eso hasta si acaso tal vez después de 6, 7, 8 meses, y eso siendo optimista, en llegar a una audiencia preliminar, pedir lo que se llamaba un juicio abreviado, le reconocían 1/3 de rebaja a la pena. Normalmente, si no tenía antecedentes, se partía de la pena mínima, y a partir de ese momento la persona empezaba a cumplir pena. Miren el tiempo que yo tendría que esperar. Si eso me ocurre hoy en el sistema acusatorio y todo está en las condiciones de que él definitivamente es una persona que va a aceptar su responsabilidad porque se ha cumplido con todo el debido proceso, se tienen las pruebas en su contra, etcétera, 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 yo eso lo puedo resolver como mínimo en 48 horas y va a tener los mismos beneficios que si fuese esperar los 8 meses, 1 o 2 o 3. Entonces, para ese tipo de personas funciona. Veámoslo desde la perspectiva de la víctima. La víctima tal vez anteriormente no tenía la facilidad de tener mecanismos de solución alterna a ese problema dentro del propio sistema acusatorio. En el sistema acusatorio usted tiene un listado de delitos que permiten llevarse a mediación, por ejemplo. Y que usted, frente a ello, usted puede lograr llegar a un sentencia que esperar penal para después hacer una demanda así. Entonces, eso es una forma de ver la figura de los acuerdos. Otra manera de ver la ventaja de los acuerdos es que en casos muy delicados, en donde el juicio pudiera resultar revictimizante o traumático para la víctima, porque la víctima tendría que ir a reconocer a la persona, a dar nuevamente su versión, someterse a un interrogatorio contra interrogatorio. Si existe un acuerdo por medio, el juicio no se da. Se ahorra tiempo, se ahorra dinero, se ahorra recurso humano y se resuelve el tema con una sentencia. Hay momentos en que hay que entender que tal vez las pruebas son un poco débiles y que tal vez el caso va a juicio. Posiblemente existe un 50 y 50 de probabilidad que se pierda el caso o que se gane. Y si se llega a un acuerdo, puede que usted vea que la pena es baja. Hay una sentencia, hay una pena y no hay el riesgo ya de que se pierda el proceso. Y esto pasa mucho en los casos de delitos sexuales, donde a veces se critica mucho el uso de los acuerdos. ¿Dónde está el quid del problema? En que el acuerdo tiene que ser un acuerdo de calidad. Un acuerdo que responda a la realidad de la investigación, no a una decisión apresurada. Y que contemple todas las aristas para que esa dosificación de la pena que se acuerda, las partes se sientan conformes en que la víctima encontró que la persona que cometió el delito fue sancionada. Y el sancionado, que lógicamente va a requerir algún beneficio, que es que tiene una pena menor a la pena que hubiese sido impuesta si va a juicio. Es buscar un equilibrio correcto. Pero la figura del acuerdo no es errada, no es negativa, y yo estoy en contra de toda iniciativa que busque limitar los acuerdos a cierto tipo de delitos. Porque el problema no es el acuerdo, el problema es negociar un acuerdo de calidad, donde el Ministerio Público presente su postura, donde se negocie como una defensa, que se analice lo que hay en cada caso y se logre una proporcionalidad adecuada a la realidad de los hechos y a la realidad de los elementos probatorios que hay en ese momento. Y es que en efecto en el sistema acusatorio, doctor Juan, ya nos olvidamos un poquito de aquella mentalidad inquisitiva donde se hablaba únicamente de descubrir quiénes eran los responsables, y ahora nos adentramos en aspectos nuevos como la solución misma del conflicto, y precisamente los acuerdos de pena precisan en alguna medida el poder solucionar el conflicto, pero existen otros métodos alternos de solución de conflictos que permite el sistema acusatorio. No sé si nos podría conversar un poquito sobre ese tema, doctor Juan. Sí, cómo no, precisamente como usted bien lo ha dicho, parte de los principios que regentan el sistema es que ya solamente el proceso no solamente vaya enfocado a pruébame el hecho, pruébame la vinculación, sino que además de eso busca la manera de solucionar el conflicto. Y frente a eso, nuestro Código Procesal Penal
contempla el desistimiento, contempla la conciliación, contempla la mediación, contempla la suspensión del proceso sujeto a condiciones, contempla el criterio de oportunidad y los acuerdos de pena o de colaboración eficaz. Entonces, todo delito que permite desistimiento al mismo tiempo es conciliable y es mediable. Hay una gran cantidad de procesos que salen por desistimiento, salen por conciliación, no se está utilizando, pero sí salen por mediación. Igualmente, la puerta que se abre con la suspensión sujeta a condiciones, que se utiliza mucho en los casos de violencia doméstica, porque implica que hay aceptación de los hechos, implica que hay un acuerdo de resarcimiento a la víctima, e implica que por un año el proceso se va a suspender y se le van a imponer condiciones a la persona señalada. En los casos de violencia, alejamiento, no comunicación con la víctima y someterse a un tratamiento. Entonces, vemos que el sistema nos da toda una gama de posibilidades que pueden utilizarse para maximizar adecuadamente la gestión del proceso. Y si usted está bien formado y usted lo maneja bien, usted, dependiendo de cada caso, dependiendo de cada delito, usted va viendo de qué manera usted puede solucionar y ofrecerle algo mejor a su cliente, a su representado. Y los propios jueces, los propios fiscales instan a las partes a que utilicen los procedimientos alternos de solución, buscando que no exista mora, porque ese es el propósito al final. Para que este sistema sea exitoso y sea eficiente, el 92, el 93% de los casos no debe llegar a juicio. Solamente un mínimo, entre un 5 y un 7% deben llegar a juicio. Pero esto requiere, como les decíamos hace un rato, cambio de mentalidad. Y tristemente, lo que pasa es que nosotros hemos sido formados en un desarrollo o en una formación litigiosa. Entonces estamos acostumbrados al litigio. Y frente a eso, ¿qué pasa? Entonces estamos llevando demasiados casos a juicio. Y eso lleva a que el sistema colapse. Hoy en día, usted va a que le fijen una fecha de juicio oral. Y las fechas de juicio oral creo que ya van por el 2022. Y eso no es lo que se busca del sistema. El enfoque que se buscaba era que el proceso, desde la formulación de imputación hasta la existencia de sentencia en juicio oral, no superara el año, fuese menos de un año. Pero no hay suficientes salas de audiencia, no habrá suficientes jueces y nunca habrá suficiente personal si los casos siguen siendo excesivamente litigiosos. Y en esto todos tenemos culpa. Fíjense que no le voy a echar la culpa a nadie en particular, todos tenemos culpa. ¿Por qué? Porque habrá abogados particulares que buscamos en el ejercicio del litigio tratar de forzar mejores resultados. Habrá fiscales que buscan siempre llegar a juicio para buscar una mejor condena. Habrá jueces que no valoran tal vez decisiones que podrían dar terminación o no continuación a los procesos porque consideran de que el proceso, en todo caso, las partes son las que lo tienen que llevar al juicio, de allá que se decida. Entonces, todos tenemos un poquito de culpa. Y el hecho es que tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que escucharnos con responsabilidad y con respeto y buscar dónde estamos encontrando las trabas para que esa solución del conflicto se maximice. Porque si hay suficientes pruebas, yo no tengo necesidad de ir a juicio, yo busco un mejor acuerdo. Pero a veces voy a juicio, porque es que la pena que me ofrecen no me parece una pena justa a la realidad del proceso. Entonces, frente a ese tipo de realidades es donde hay que buscar un equilibrio. Hay que buscar un equilibrio. Sí, precisamente sobre esos señalamientos que ha realizado para que haya una solución alterna al conflicto, precisamente se requiere de alguien que no sea conflictivo. Y no sé si por naturaleza misma, por idiosincrasia cultural del abogado panameño, siempre en alguna medida vamos al tema del choque y no buscamos estas salidas alternativas, o como bien usted ha apuntado, el tema de poder realizar unas buenas negociaciones, porque si me presentan a mí que la condena es de 11 y usted me va a presentar que me va a dar 10 años, entonces realmente la negociación de salida va a ser infructuosa y de verdad que me ha gustado mucho que haga énfasis en esos temas de que el abogado panameño necesita profesionalizarse un poquito en el área de negociación. Ya el abogado litigante penalista no puede ser como el abogado de antes que iba y veía el expediente de vez en cuando, se capacitaba cuando les tenía una oportunidad, sino que necesita introducirse en diferentes áreas y en diferentes dinámicas y realmente vale mucho la pena destacar lo que bien usted ha apuntado en ese sentido.
un tema quizá tan polémico como lo de los acuerdos de pena que conversábamos hace unos minutos, es el tema de la detención preventiva. ¿Qué conceptos tiene el doctor Juan sobre la detención preventiva en la actualidad con el sistema acusatorio versus lo que era con anterioridad en lo que se consideraba el sistema inquisitivo mixto? Bueno, mira, te parto de una estadística. Cuando empezó la implementación del sistema, empezó primero en el segundo distrito judicial de Clever Aguas y luego de ahí pasó al cuarto distrito judicial Herrera Los Santos. Generó una visión interesante con respecto a la aplicación de medidas cautelares y la detención provisional. Y es que en el sistema anterior, el 60 al 70% de las medidas cautelares eran detención. ¿Y por qué eran detención? Eran detención porque era parte de la confusión de roles. El Ministerio Público que generaba la investigación, que levantaba el sumario, levantaba el expediente, era el que decidía si formulaba o no formulaba cargos a través de la providencia indagatoria, pero además era quien, después de que recibía la indagatoria, ponderaba qué tipo de medidas se te aplicaba. Y cuando el delito tenía una pena mínima de 4 años de prisión, era un hecho que consideraban que era un hecho grave y que había vinculación, muchas veces la medida que por regla se aplicaba era la detención preventiva. Contrario a eso, en el sistema acusatorio varias cosas cambian. Cambia uno, ya el fiscal no toma ese tipo de decisiones. Si el fiscal te quiere aplicar a ti cualquier tipo de medida cautelar, primero tiene que pedir una audiencia. Y es en una audiencia ante un juez de garantía imparcial que no conoce de la investigación porque ya no existe expediente y no tiene acceso a la carpeta de investigación y es en contradictorio, es decir, en presencia de la defensa, que se debate ante ese juez qué tipo de medida se va a aplicar. Y eso generó entonces un cambio radical. Ahora, el 70% de los casos que tienen medida cautelar ya tenían una medida cautelar distinta a la detención provisional y solamente entre un 25 y un 30% representaban una detención provisional. Entonces vemos que hay un cambio radical. ¿Eso qué implica? Implica que el sistema está ponderando algo que es sumamente importante y que es además uno de los parámetros o líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La detención provisional, es decir, la detención durante el proceso, no puede ser un anticipo de pena. La detención provisional solamente debe ser utilizada como un instrumento cautelar para asegurar 4 posibles riesgos: minimizar el peligro de fuga, minimizar la posibilidad de que se afecte la adquisición de medios probatorios, minimizar el peligro social que puede representar la persona investigada o minimizar el peligro hacia las víctimas, testigos, peritos, etcétera, dentro de la investigación. Ese es el propósito de las medidas cautelares: asegurar o minimizar esos riesgos procesales. Anteriormente se estaba utilizando, debemos decirlo así, como un anticipo de pena. Eso ha cambiado. Pero además de que ha cambiado y que permiten un debate, definir cómo se va a afectar la libertad ante un juez de garantías y que luego la apelación se define en todo caso ante un tribunal de apelaciones integrado por 3 magistrados y es sumamente rápido, en menos de 5 días usted tiene su audiencia de apelación, es la concepción social. Fíjense que yo he hecho énfasis creo en 2 o 3 momentos hacia la importancia de la visión de los miembros de la sociedad externos a la comunidad jurídica sobre el sistema de enjuiciamiento penal. ¿Y por qué? Porque es que todos estamos expuestos al sistema penal, sea como víctimas, sea como señalados, seamos inocentes, seamos culpables de un hecho. Entonces nosotros estamos inmersos en este sistema todos y la sociedad tiene la concepción de que hay justicia no solamente si existe condena, sino si existe cárcel de por medio. Y esa es una concepción que tiene que cambiar, porque las corrientes modernas van hacia la despenalización de conductas y la corriente va enfocada también a eliminar en la mayor medida posible la aplicación de la prisión como una sanción. Porque es que al final de cuentas seamos realistas. ¿Alguien acaso logra verdaderamente tener oportunidades de rehabilitación en nuestros centros de detención? Yo creo que se rehabilita el que quiere.
no porque las condiciones así lo permitan. Entonces, en muchas ocasiones, la persona cumple prisión preventiva, detención provisional, y al final sale inocente. O al final se soluciona por algún método alterno de solución al conflicto. Entonces, es donde tú te preguntas, si eso pudo terminar así, ¿era necesario realmente privar a la persona de su libertad en las condiciones que están nuestras cárceles? Entonces, lógico, pensando no como abogado, el público, el ciudadano en general, que es víctima de un delito, ¿qué quiere? Quiere prisión para el que le afectó su bien jurídico tutelado, para el que le robó, para el que lo lesionó, para el que le mató a un familiar. Eso es violencia. Pero para eso el sistema está diseñado para que quienes tienen que tomar decisiones se ajusten a qué, se ajusten a la Constitución, se ajusten a la ley, se ajusten a lo que está debatido en el proceso, no a la presión mediática. El día en que los jueces, los fiscales y todos los que participamos de los juicios estemos sujetos es a lo que opine la sociedad o lo que cree un sector de la opinión pública, porque a veces simplemente es un sector que tiene visibilidad en medios de comunicación, pues entonces perderemos el sentido completamente de justicia. Y no veremos los peligros de sucumbir a ese tipo de presiones hasta que alguno de nosotros o algún familiar se vea involucrado en un señalamiento, en una investigación y que también se le quiera meter preso. Esto tiene que ser un equilibrio. Y por eso es que yo debo decir que la verdad los jueces en su valoración, en su ponderación, yo tengo que decir en su mayoría hacen un estudio de cada caso en oralidad, en contradictorio, para decidir si se es o no necesario coartar la libertad de la persona a través de la detención provisional durante el proceso. Y las revisiones de medidas también se dan bajo el marco de la legalidad y es posible cuando cambian las circunstancias pedir la revisión de las medidas que originalmente fueron aplicadas. Y el permitir este contradictorio entre el fiscal, entre la defensa frente al juez imparcial o frente a los magistrados en apelación, creo que es importante. Y no debemos caer en esa presión mediática de querer decir, porque se dice que a veces el sistema acusatorio es un sistema exculpatorio. Eso no es correcto porque la realidad es que los que lo vivimos todos los días sabemos que aún con sus imperfecciones el sistema es mejor que el anterior. Y te digo algo más, yo le tengo más miedo a un proceso de reforma que se está promoviendo ahora de cómo pueda quedar el sistema a que nos sentemos a escucharnos, a hablarnos, a decirnos qué vemos mal, vuelvo y te repito, con respeto, que estén jueces, que estén magistrados, que estén fiscales, que estén defensa pública, defensa particular, pero defensa particular que esté trabajando dentro del sistema, que tenga experiencia, para que nos digamos qué encontramos mal entre todos y tratemos de buscar dónde hay errores y cómo podemos solucionarlos. Créeme, para mí el 80% de los problemas que puede tener la implementación del sistema no es normativo, no requiere reforma, son problemas de interpretación y aplicación. Ese 20% podríamos decir que puede tener la necesidad de alguna reforma legislativa, pero si lo hacemos a tambor batiente por presión social, lo que haremos al final es desnaturalizar completamente lo que se trabajó en el Código Procesal aprobado en el 2008. Que vuelvo y te repito, no es perfecto, pero tampoco es malo como se quiere plantear. Muchos aspectos de verdad que resaltar en la exposición que nos ha brindado sobre esta pregunta que le realizamos, doctor Juan, y de verdad que me quedo con esa parte donde bien ha señalado que todos decimos que el sistema es malo hasta que nos vemos envueltos en alguna actividad procesal donde necesitemos de las bonanzas del sistema y ahí es donde vemos que el sistema realmente sí en alguna medida puede cumplir los frutos versus lo que realmente teníamos con anterioridad, que usted bien ha hecho énfasis, que entre uno y el otro la realidad es que el sistema acusatorio pues por calle mucho mejor que el sistema que teníamos con anterioridad. Profe, entrando un poquito en nuestra parte final del segmento sentencia, unas pequeñas preguntas, nada más le tenemos dos preguntas, en este caso en particular la respuesta lo más sucinta que pueda. Don Juan, ¿qué mejoraría del sistema penal acusatorio en Panamá? Capacitación. Y la capacitación no solamente institucional, la capacitación abierta. Aquí lo que ha adolecido
El país es de espacios de capacitación hacia la abogacía particular. Las instituciones capacitaron a su personal, la abogacía particular no tuvo dónde ir. Y como les decía ya hace un momento, no necesariamente los abogados quieren un título académico, no les interesa un diplomado, no les interesa un posgrado, no les interesa una maestría. Quieren un curso que les permita entrar a la práctica. Y eso hace falta, capacitación. El sistema, en alguna medida, o los abogados panameños nos hemos vuelto ya casi que muy procesalistas penales y muy poco a veces en la sustancia misma del derecho penal, teoría general del delito. ¿Qué opinión le merece eso, doctor Juan? Una gran realidad. Como lo que fue nuevo para todos fue un nuevo sistema de enjuiciamiento penal, todos nos abocamos a meternos a entender el proceso, a estudiar el proceso. Y nos olvidamos que al final de cuentas es el proceso penal. Y las normas que aplicamos son las normas sustantivas del Código Penal. Y frente a eso es esencialmente necesario el dominio de la dogmática jurídica, teoría del delito, en todos sus aspectos. Y en eso adolece el sistema de la A a la Z. Y son muy pocos los que se preocupan hoy en día por estudiar a fondo la teoría del delito para aplicarla en los procesos dentro del sistema penal acusatorio. Me voy a atrever a robarle una preguntita más, doctor, porque tenemos que hacer un pequeño enfoque con respecto a los estudiantes, no solamente de UMESI, sino los estudiantes de Derecho en general, que muchos realmente entran porque tienen esa pequeña pasión por el tema penal. ¿Qué recomendación le daría el doctor Juan a estos estudiantes que quieren dedicarse a esta rama del derecho en el sistema penal acusatorio? Que vayan a ver audiencias. Lógicamente, ahorita mismo estamos limitados por la pandemia, pero en cuanto la normalidad permita nuevamente público en los salones de audiencia, vayan a ver audiencias. Siéntense, si tienen el tiempo, un día, una tarde, una mañana, los fines de semana, las audiencias que son de eterno, con aprendidos, y siéntense a ver audiencias, llévense su código y una libreta, y escuchen, aprendan viendo, aprendan observando cómo se hace. Nunca será lo mismo que el profesor se siente en el salón de clases o a través de las aulas de Zoom o cualquier tipo de plataforma en este momento y les dé la mayor explicación posible. No será lo mismo si usted no lo ve cómo funciona. Y le digo, cuando empezó el sistema en Coclé Veraguas, Herrera Los Santos, etcétera, yo era uno de los pocos profesores que agarraba a sus estudiantes y les proponía, ¿ustedes quieren aprender? Hagamos una gira. Y coordinábamos en esos tiempos que todavía no estaba aquí en Panamá y nos íbamos un día completo a ver audiencias a Coclé, a Veraguas, a Herrera Los Santos. Y eso ayudó mucho. Ahora que lo tenemos cerca, simplemente les puedo decir recomendación, sí el código, sí las clases, sí las lecturas, sí en audiencias si realmente quieren aprender tema penal acusatorio. Excelente, excelente, de verdad, todos los aportes que nos ha brindado en la tarde de hoy, doctor Juan. Como siempre, producción me presiona por el tiempo en cátedra. Usted sabe que con temas de abogado, si nos dan una hora, queremos hora y media y 2 horas, si es posible, para conversar, pero la forma en la que ha venido desarrollando el tema es sin igual, al punto que la compañera Lynn, acá en el programa, es conocida como la voz del pueblo. Ella representa los comentarios de todos los oyentes de cátedra. Hoy ha estado silenciosa, prestando atención. Exactamente, no, estoy tomando nota, no es mentira. Así que agradecido con esta participación, y el programa Cátedra le cede el espacio para que haga unas breves conclusiones de reflexión sobre lo que hemos tocado el día de hoy. No, mira, me place nuevamente la invitación. Quiero agradecerle a UMESI, al programa Cátedra, al coordinador, colega Ogami, por la invitación a participar con ustedes. Yo tendría que decirte finalmente como una reflexión. Es importante parámetros del abogado que siempre tiene que seguir. Nosotros nunca dejamos, si ahora nos enfrentamos a un nuevo sistema, pues requiere mucha más preparación, requiere mucha responsabilidad, requiere mucha ética. Yo hago mucho énfasis en el tema ético. Si usted no maneja el sistema, si usted se mete a representar personas, usted está poniendo en juego en la vida, la libertad de esas personas, no es la suya. En esto hay que ser muy responsable. Y en este sentido yo invito a los abogados a buscar espacios de capacitación, a permanecer estudiando, y que si quieren entrar dentro del sistema, yo tampoco lo veo como un sistema difícil. El sistema es sencillo.
Lo importante es conocerlo, es estudiarlo, conocer la normativa y prepararse para sus audiencias adecuadamente, porque creo que la ciudadanía lo merece. En la medida que todos estemos debidamente capacitados y todos actuemos con responsabilidad y con ética, créanme, entonces los errores dentro del sistema se van a ir minimizando y el sistema será mucho mejor. Esa sería mi reflexión. Gracias. Excelente, profe. Antes de pasarle la palabra de conclusiones a la doctora Lynn, tengo que reconocer públicamente la mediación que nos hizo el profesor Gino Sellame para poder contar hoy con la presencia del doctor Juan. Sirvió de enlace para este tremendo programa que nos hemos tirado el día de hoy. El doctor Gino pues ya ha sido reiterativo en el programa, algunas 3 participaciones más o menos. Lynn, le cedo entonces la palabra para las reflexiones finales, agradeciendo de antemano al doctor Juan por todos los conocimientos que nos ha nutrido en el día de hoy, y las puertas de OMECID realmente le quedan totalmente abiertas para cualquier tema que usted quiera y le podamos apoyar desde el enfoque académico. Bueno, la verdad, por parte de OMECID Radio, yo creo que agradecida, satisfecha. Cátedra es un programa que siempre nos deja de verdad muy complacidos con todo pues el bagaje que se desarrolla en cada uno de sus programas. Creo que el día de hoy no es la excepción. La verdad es que fue un programa muy nutrido y de verdad lleno de muchos conocimientos y sobre todo de experiencias vividas, porque es mejor que pues nuestro querido licenciado Juan Antonio. Y también pues yo creo que a todos a tomar todas las recomendaciones que nos dejaron. De mi parte, de verdad, muchísimas gracias, y al profesor Ogami también pues por toda la gestión, por siempre estar con nosotros cada semana. Y bueno, también las puertas abiertas, licenciado, para cualquier otro programa, siempre pues no dude que vamos a molestarlo para pues que esté con nosotros por acá. Así que bueno, muchas gracias a todos nuestros radioescuchas y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego a todos. Saludos.